En el año 2000, una nación desértica se propuso reescribir su propio mapa. Pero, ¿qué ocurre cuando la ambición es tan grande que el mundo ya no tiene suficiente arena ni agua para contenerla? Veremos el nacimiento de una megalópolis que, desafiando al desierto y al mar, creció a una velocidad sin precedentes, redefiniendo la ambición humana. Descubrirás cómo una empresa estatal, Naqueel, se convirtió en el brazo ejecutor de un sueño tan grande que amenazó con romper los límites de la ingeniería y la naturaleza. Entenderás que, más allá del brillo y el oro, estas creaciones monumentales escondían un frágil equilibrio, donde la misma arena que construía también podía, de un momento a otro, devorar los cimientos de un imperio. Esto es solo el comienzo. Empezamos. Desde los albores de la civilización, el ser humano ha soñado con remodelar el mundo a su antojo, dominar la naturaleza y levantar imperios donde antes solo existía la arena. Pero pocas veces esa ambición ha alcanzado una escala tan vertiginosa, tan descaradamente monumental, como en el pequeño emirato de Dubái a principios del nuevo milenio. Era el año 2000. El sol abrasador del desierto bañaba una ciudad que, si bien era ya un puerto comercial pujante, seguía siendo, en esencia, un punto en el vasto lienzo de arena y mar. Sin embargo, bajo el liderazgo visionario del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, se gestaba una metamorfosis. Su visión no era solo la de una ciudad, sino la de un faro global, un epicentro de lujo, finanzas y turismo que eclipsaría a los destinos más establecidos, y cuyo brillo se extendería mucho más allá de las dunas del Golfo Pérsico. La riqueza del petróleo había sentado las bases, pero el jeque Mohammed entendía que el futuro de Dubái debía construirse sobre cimientos más diversos, más grandiosos, más permanentes. Para ejecutar esta audaz reinvención, se designó a una empresa estatal, Naqueel Properties. Su nombre, que significa palmeras en árabe, pronto se convertiría en sinónimo de una serie de proyectos tan extravagantes como la imaginación misma. La misión era clara: reescribir la geografía, extender los límites del territorio y, literalmente, crear tierra donde antes solo había agua. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El objetivo, ambicioso hasta la temeridad, era transformar el puerto desértico en un nexo global, atrayendo a millones de turistas y a inversores adinerados de cada rincón del planeta. El primer golpe de esta titánica empresa llegó en 2001 con el inicio de la Palm Jumeirah, una isla artificial, diseñada en la forma icónica de una palmera, que emergería de las aguas del Golfo. Pero Jumeirah era solo el prólogo. Pronto le seguirían Palm Jebel Ali y la faraónica Palm Dera, cada una superando en tamaño y complejidad a la anterior, prometiendo cientos de kilómetros adicionales de costa virgen, un litoral interminable de playas privadas, mansiones suntuosas y resorts de lujo sin parangón. Y, como si la creación de palmeras gigantes no fuera suficiente, se concibió el archipiélago The World, 300 islas que replicarían el mapamundi, cada una disponible para aquellos lo suficientemente ricos como para poseer su propio continente en miniatura. Dubái se lanzó a la construcción de un sueño de proporciones bíblicas. Las dragas trabajaban día y noche, succionando millones de toneladas de arena del lecho marino, piedra y roca de las montañas cercanas para erigir estas nuevas extensiones de tierra. La diversificación económica no era solo una meta, era el mantra que impulsaba cada grúa, cada barco, cada equipo de ingenieros. El mundo observaba, boquiabierto, cómo la ambición humana desafiaba la lógica, la geografía y, en última instancia, a la propia naturaleza. Se estaba construyendo no solo un destino, sino un símbolo de poder, de visión, de que nada era imposible. Pero mientras las siluetas de estas islas imposibles comenzaban a perfilarse en el horizonte, una pregunta silenciosa flotaba en el aire cálido del desierto. ¿Podría esta monumental hazaña de ingeniería y economía sostenerse en el tiempo? ¿O la misma audacia que las concibió sería también la semilla de una caída que nadie podía aún imaginar? El mundo estaba a punto de descubrirlo. Mientras las aguas del Golfo Pérsico se retiraban y avanzaban sobre las playas artificiales recién formadas, la visión de Dubái, y en particular de Naqueel, parecía invencible. El frenesí inmobiliario que había barrido el emirato alcanzó cotas estratosféricas. Inversores de todo el mundo, atraídos por la promesa de retornos rápidos, vertían miles de millones en propiedades. Estas, en muchos casos, solo existían en maquetas y renders digitales. Los proyectos de islas artificiales, como The Palms y The World, no solo se vendían, se arrancaban de las manos. Parcelas de arena virgen se revalorizaban exponencialmente en cuestión de meses, a veces semanas, en un ciclo de especulación que desafiaba toda lógica económica conocida. La ambición desmedida se encontró con una exuberancia del mercado que parecía no tener límites. Arquitectos de renombre mundial competían por diseñar los rascacielos más altos y los resorts más extravagantes. Naqueel, la desarrolladora estatal, se convirtió en sinónimo de una audacia que desafiaba a la naturaleza y a la prudencia financiera. Se expandieron las operaciones, se multiplicaron los proyectos y la maquinaria de construcción trabajaba 24 horas al día, 7 días a la semana, arrastrando arena del fondo marino y hormigón de las canteras para construir una nueva realidad. La deuda se acumulaba, pero en ese clima de euforia,
nadie cuestionaba la capacidad de Dubái para pagarla. El flujo de capital parecía interminable, alimentado por el apetito insaciable de inversores globales por participar en lo que se percibía como el milagro del siglo XXI. Sin embargo, bajo el brillo de las grúas y el espejismo de los beneficios rápidos, se gestaban tensiones silenciosas. Expertos económicos, observando desde la distancia, comenzaron a señalar la burbuja de precios, la concentración de riesgo en un solo sector y la excesiva dependencia de la financiación externa. Algunos científicos alertaron sobre el impacto ambiental irreversible en los ecosistemas marinos, la alteración de las corrientes y la erosión. Pero en el epicentro de la vorágine, estas voces se perdían en el rugido de la maquinaria pesada y el tintineo de las cajas registradoras. La visión de Dubái era demasiado poderosa, demasiado convincente para permitir que la cautela o la crítica empañaran su fulgor. Entonces, en el año 2008, el mundo cambió. La crisis financiera global, originada en los mercados hipotecarios de los Estados Unidos, se extendió como una plaga. Los bancos se tambalearon, las bolsas se desplomaron y el crédito, el oxígeno vital que alimentaba el gigantesco corazón de Dubái, se secó de repente. La marea de liquidez que había inundado el Emirato se retiró con la misma rapidez con la que había llegado, revelando las frágiles estructuras que había sostenido. La vulnerabilidad de Dubái se expuso cruelmente. Su modelo de crecimiento, hiperacelerado y financiado con miles de millones de dólares en deuda, se desmoronó. Los compradores que habían especulado con propiedades en las islas artificiales se encontraron incapaces de pagar sus hipotecas o de vender sus activos inflados. El mercado inmobiliario se congeló. Las ventas se detuvieron. Los precios cayeron en picado, a veces hasta un 50% o más en cuestión de meses. La promesa de riqueza rápida se transformó en la pesadilla de una ruina inminente. El golpe para Nakheel fue devastador. Con miles de millones de dólares en deudas y sin nuevos ingresos, los proyectos que habían simbolizado la ambición de Dubái comenzaron a paralizarse. En The World, las islas, una vez compradas y designadas para superestrellas y magnates, se convirtieron en montones de arena inacabados, desiertos y deshabitados. Víctimas de la erosión y el abandono. En The Palms, las villas a medio construir se erguían como fantasmas de un futuro prometido. Mientras los trabajadores, muchos de ellos inmigrantes sin recursos, eran despedidos o abandonados a su suerte, varados en una tierra que de repente se había vuelto hostil. La tensión se hizo insoportable. En noviembre de 2009, Dubái anunció que Dubai World, el conglomerado estatal al que pertenecía Nakheel, no podría pagar una deuda de 59.000 millones de dólares. La noticia sacudió los mercados globales, evocando temores de una bancarrota soberana y una crisis financiera aún mayor. El sueño de las islas artificiales, concebido como un monumento a la posibilidad ilimitada, se había transformado en un lastre, una herida abierta en el corazón de la economía del Emirato. La audacia que había concebido estas islas había chocado brutalmente con la realidad económica mundial. El momento de no retorno había llegado. Las luces de las grúas se apagaron. El rugido de la construcción cesó. Y en el silencio que siguió, una verdad ineludible se hizo evidente: nada volvería a ser igual. Y así, el estruendo de la ambición se diluyó en un silencio ensordecedor. Las grúas, antes símbolos de un progreso incesante, se alzaron ahora como esqueletos oxidados, testigos mudos de un sueño que había comenzado a corroerse. La arena que una vez fue el lienzo de un imperio artificial, se asentó de nuevo, no para cimentar nuevas maravillas, sino para cubrir las cicatrices de las que ya existían. Las consecuencias de este frenazo abrupto no tardaron en manifestarse, resonando mucho más allá de las costas del Golfo. El primer y más evidente impacto fue económico. Nakheel, la empresa estatal detrás de estos colosales proyectos, se vio sumida en una deuda abrumadora. El flujo de efectivo se secó, los pagos a contratistas se paralizaron. Y miles de empleos, desde ingenieros y arquitectos hasta obreros de la construcción, desaparecieron de la noche a la mañana. La imagen de Dubái, la ciudad del oro y las oportunidades ilimitadas, se vio empañada por la sombra de la insolvencia. La burbuja inmobiliaria estalló con una virulencia que sacudió los cimientos financieros del Emirato, obligando a una reevaluación drástica de sus políticas de crecimiento desenfrenado. Pero el daño no fue meramente financiero. La credibilidad de Dubái como un refugio seguro para la inversión global sufrió un golpe devastador. Inversores de todo el mundo, que habían depositado su fe y su capital en la promesa de un retorno fabuloso, se encontraron con activos depreciados, proyectos paralizados y un futuro incierto. La percepción de un paraíso fiscal y de especulación controlada se transformó en la de un mercado volátil y arriesgado. La recuperación sería lenta, dolorosa y exigiría una reestructuración profunda, no solo económica, sino también de la confianza pública. A nivel social, el impacto fue igualmente profundo. La promesa de una vida de lujo y opulencia que había atraído a millones de expatriados a Dubái se desvaneció para muchos. Familias enteras vieron cómo sus inversiones y sus sueños se desmoronaban. Quienes habían comprado propiedades en planos, atraídos por la visión de viviendas paradisíacas en islas de ensueño.
se quedaron con terrenos baldíos, mares de arena y el amargo sabor de la desilusión. La percepción de un paraíso fiscal y de especulación controlada se transformó en la de un mercado volátil y arriesgado. El paisaje mismo de Dubái quedó marcado por estas ambiciones truncadas. Las Palm Jumeirah y The World, aunque incompletas, se alzaron como un recordatorio permanente de lo que podría haber sido y lo que, en gran medida, no fue. Islas sin terminar, canales vacíos y la infraestructura fantasmal de ciudades que nunca nacieron. La naturaleza, que el hombre había intentado domar y reconfigurar, comenzó lentamente a reclamar sus espacios, erosionando los bordes de la arena dragada y difuminando las líneas de los diseños geométricos. El sueño de las islas artificiales en Dubái no fue solo una historia de construcción y bancarrota, fue una parábola moderna sobre los límites de la intervención humana, la fragilidad de las economías globales y la eterna tensión entre la audacia de la visión y la cruda realidad. Fue una lección costosa sobre la humildad y la necesidad de cimientos sólidos, no solo en la arena, sino también en la economía y en el respeto por el medio ambiente. El legado de Naqueel se convirtió en un faro de advertencia, un recordatorio de que, por muy ilimitado que parezca el ingenio humano, existen fuerzas mucho más poderosas que, tarde o temprano, acaban redefiniendo los contornos de nuestros mayores sueños. Y en ese silencio que siguió al cese de las grúas, el mundo aprendió una lección que trascendía las fronteras del desierto, que la verdadera sostenibilidad no reside en la capacidad de construir más alto o más grande, sino en la sabiduría de construir con propósito, con conciencia y con un profundo respeto por los límites que la naturaleza y la realidad nos imponen. Un recordatorio perpetuo de que incluso en la era de la tecnología más avanzada, el hombre sigue siendo un ser finito, anclado a un planeta finito, cuyos recursos no son infinitos. Un recordatorio perpetuo de que incluso en la era de la tecnología más avanzada, el hombre sigue siendo un ser finito, anclado a un planeta finito, cuyos recursos no son infinitos. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.